Un saludo tengan todos los estudiantes del 12º grado, sus profesores y los familiares que en esta hora nos sintonizan. En el día de hoy continuamos con la transmisión de estas teleclases para reforzar la preparación para los exámenes de ingreso, en este caso de la asignatura Matemáticas. Hoy estaremos trabajando el tema Geometría Analítica, un tema que habíamos mencionado en el primer encuentro, pero que bueno, no habíamos abordado y tuvimos a bien, ¿no?, traer en esta ocasión este tema para profundizar sobre él. Recuerden que este tema aparece generalmente en la pregunta 1 del examen de ingreso. Una pregunta de formato diverso, donde aparecen preguntas cerradas, no de desarrollo, y por lo tanto vamos a estar haciendo énfasis hoy en esta idea. Sin más, vamos a la diapositiva para presentar el tema. Bueno, estaremos viendo la geometría analítica, como vemos aquí, y vamos a estar recordando conceptos como distancia entre dos puntos del plano, punto medio de un segmento, son elementos que dominamos, pero vamos a retomar en este encuentro, distancia de un punto a una recta, pendiente de la recta, ecuación de la recta y relación de posición entre rectas. Estos van a ser los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy, por supuesto, como siempre, a través de la resolución de algunos ejercicios y analizando algunos elementos más comunes en el cual los estudiantes tienden a cometer errores en el examen. Entonces vamos a ver precisamente estos elementos donde los estudiantes se confunden de manera más frecuente. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y aquí se los muestro. Miren, representar los puntos y figuras en el sistema de coordenadas rectangulares. Sería uno de los elementos que a veces influyen en que el estudiante no resuelva de manera satisfactoria estos ejercicios. En este punto quiero recordarles que, como les decía, esta pregunta es una pregunta cerrada. El objetivo de esta pregunta no es desarrollar el ejercicio. De hecho, el estudiante en muchas ocasiones debe completar, decir si es verdadero o falso, y los puntos se otorgan por el hecho de completar simplemente de manera correcta, no por dejar plasmado en el examen el procedimiento. Aplicar conocimiento de la geometría plana a la resolución de ejercicios, muy importante. También esto influye en que los estudiantes cometan errores. Muchas veces estos ejercicios tienen, por supuesto, elementos de geometría plana para su resolución y los estudiantes se confunden frecuentemente aquí. Y también decidir qué fórmulas básicas utilizar. Bueno, en el caso que sea imprescindible utilizar alguna de las fórmulas básicas que describen lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, ¿no?, como punto medio, distancia entre dos puntos, la longitud de un segmento y elementos que vamos a estar viendo en esta clase. Sin más, vamos entonces en la siguiente diapositiva a analizar el primer ejemplo que traemos, que como siempre van a ser ejercicios que han aparecido en los exámenes de ingreso de años anteriores. Y aquí vemos el ejercicio 1 de la tercera convocatoria del 2019. Vamos a ver el texto y vamos a pasar a copiarlo. Le doy unos segundos para que copien el texto del ejercicio, aunque después vamos a hacer una lectura de él para analizarlo y pasar a su resolución, a la idea de resolución del ejercicio. Le damos unos segundos. Bien, como pueden ver, el ejercicio, por supuesto, es un ejercicio de completar. Generalmente esta pregunta aparece, como les decía, en el ejercicio 1 y generalmente el 1.3. Casi siempre aparece ahí. Y miren lo que nos dice el ejercicio. Debemos completar y dice los puntos, nos dan los 4 puntos y en ese orden son los vértices del paralelogramo PQRS. Se conoce además que PR es mayor que QS. Y dice el inciso A, el paralelogramo PQRS se clasifica como un
y debemos clasificar un paralelogramo. Como pueden ver, nos dan los 4 vértices, ¿no?, de este paralelogramo y una condición que se va a cumplir entre las diagonales del paralelogramo, que es un análisis que debemos hacer, ¿no?, porque PR no son puntos consecutivos y QS no son puntos consecutivos. De ahí que debemos deducir que están hablando de la relación entre las diagonales. Bien, en este caso debemos tener claro, cuando nos enfrentamos a un ejercicio de este tipo, la importancia de modelar el ejercicio, es decir, de representar en el sistema de coordenadas rectangulares los puntos que nos dan, la figura que nos dan. ¿Por qué? Recuerden que es un ejercicio cerrado, pudiéramos decir así, ¿no? Repito, de formato diverso, debemos completar un espacio en blanco y el objetivo no es desarrollar en el examen toda la resolución o todo el análisis que el estudiante hace para dar una respuesta satisfactoria. Sin embargo, por supuesto que el estudiante está en el derecho de utilizar parte de la prueba para, es decir, el espacio que se le da en la prueba para resolver el ejercicio por distintas vías. Sin embargo, insisto, el ejercicio está hecho y su objetivo es evaluar conceptos, ¿sí? Que el estudiante, mediante un esbozo de la situación que le dan, mediante una modelación, pueda percatarse de cuál es la respuesta correcta. Por supuesto, aplicando estos conceptos, ¿no? Así, estos conocimientos que tiene el estudiante sobre la geometría analítica o la geometría plana. Sin más, vamos a analizar la resolución del ejercicio y vamos a dejar claro estas ideas de las que les estoy hablando. Vamos a la diapositiva y aquí se los muestro. Lo primero que debemos hacer, como pueden ver, es representar los 4 puntos en el sistema de coordenadas. Recuerden que se permite llevar a la prueba instrumentos, ¿no?, como cartabón, regla, que podemos utilizar para hacer una representación lo más precisa posible. Unimos estos puntos y obtenemos, por supuesto, el paralelogramo. Fíjense que ya en una primera instancia, ¿no?, haciendo una representación correcta, parece que es un rombo. Sin embargo, bueno, quizás no podemos llegar rápidamente a dar una respuesta, a completar el espacio en blanco de esta manera. Y bueno, nos preguntamos, ¿qué paralelogramo tiene sus diagonales diferentes? ¿Qué es la condición que nos dan? Miren, yo quiero llamar la atención sobre algo. Bueno, vamos a dibujar las diagonales y aquí a la izquierda les muestro una figura. Fíjense que es un paralelogramo, pudiéramos decir, común. Resulta que el paralelogramo común tiene sus diagonales diferentes, esto es una realidad. Sin embargo, el paralelogramo de nuestro ejercicio puede que sea un rombo y debo cerciorarme de ello. Evidentemente, las diagonales se cortan perpendicularmente, ¿sí? Y vemos y nos hacemos la pregunta, ¿qué relación hay entre las diagonales del paralelogramo? A la vista lo podemos notar que si hacemos el esbozo correctamente, recuerden que esta pregunta lo que persigue es eso, ¿sí? Es que el estudiante modele, no desarrollar la resolución de todo el ejercicio. Pero, por supuesto que tengo un consejo, ahí lo vemos, ¿sí? Parece que son perpendiculares y si lo son, por supuesto que la respuesta sería que estamos en presencia de un rombo. Siempre me gusta en matemática decirle a mis estudiantes que no es que parece, sin embargo, esto para un ejercicio de geometría de desarrollo tiene valor. Sin embargo, en este caso del ejercicio de geometría analítica que aparece en la pregunta 1, insisto, el objetivo es ese, es evaluar esos conceptos que el estudiante tiene. Importante que nos podemos dar cuenta con una representación correcta en el sistema de coordenadas que estamos en presencia de un rombo y responder. Pero aconsejo que para más certeza, por supuesto, debemos aplicar los conocimientos que tenemos de geometría analítica y si sabemos que si las diagonales de un paralelogramo son diferentes y se cortan perpendicularmente, estamos en presencia de un rombo, podemos venir a esta idea, a este concepto, recordar que las rectas que contienen a estas diagonales, sus pendientes deben ser opuestas y recíprocas. Esto es importante. Y sería una vía analítica de demostrar que estamos en presencia de un rombo. Recuerdo la fórmula, ¿no?, de la pendiente, que todos la dominamos, diferencia de las segundas coordenadas sobre la diferencia de las primeras coordenadas. Recuerden que tenemos todas las coordenadas de los puntos que representan los vértices. Y en este caso podemos, bueno, aquí esta es una idea, ¿sí? Demostrar que las diagonales son perpendiculares, analíticamente. Repito, determinamos las pendientes y deben ser opuestas y recíprocas. Si esto se cumple, entonces estamos en presencia
de un rombo, que ya lo habíamos deducido anteriormente con un análisis del esbozo, ¿no? Del gráfico, de la modelación de la figura que nos dan en el ejercicio. Otra vía para la demostración sería estar claros que si en un paralelogramo con estas condiciones, ¿sí? En este caso que las diagonales son diferentes y aunque no lo sean, dos lados consecutivos son iguales, podemos demostrar que estamos en presencia de un rombo. Y es muy sencillo calcular la longitud de los lados del rombo, por ejemplo, estos lados que les muestro, con la fórmula siguiente. Y aquí se los muestro. Es importante la fórmula, ¿no?, de distancia de un punto a otro. Podemos sencillamente buscar la longitud de estos dos segmentos y si son iguales también es otra vía para demostrar que estamos en presencia de un rombo. Bien, ahora les voy a mostrar una vía bien interesante. Vamos a ver cómo podemos poner la geometría plana en función de la demostración, ¿no?, de que este paralelogramo es un rombo. Es una vía válida en un examen. Recuerden que al final lo que se va a evaluar en el examen es el espacio en blanco que usted completa de manera correcta, ¿ok? La vía por la que razonamiento que utilice para llegar a esta respuesta correcta, pudiéramos decir que no es lo más relevante, ¿ok? No se evalúa en el examen de ingreso, se evalúa el resultado que usted coloque aquí. Vamos entonces a la diapositiva y les muestro esta vía. Aquí tenemos el paralelogramo, que bueno, ya hemos visto que es un rombo, pero supongamos que en este punto todavía no sabemos que es un rombo y no hemos reparado en la idea de demostrar la perpendicularidad o de notar la perpendicularidad de las diagonales, que sí sabemos que son diferentes. Y vamos a concentrarnos en la idea de demostrar la igualdad de dos lados o de los cuatro lados. Recuerden, un paralelogramo que sus cuatro lados son iguales y sus diagonales son diferentes, es un rombo. Recuerden que si las diagonales fueran iguales y los cuatro lados fueran iguales, estaríamos en presencia de un cuadrado. Esto es importante. Y miren la idea que les traigo, ¿cuál es? Completamos el triángulo rectángulo que podemos formar, repito, con una buena representación, una representación correcta, ¿no?, de los puntos y de esta figura. Y fíjense cómo proyectando este segmento que está en rojo que hemos dibujado sobre el eje de las Y o el eje de ordenada, tenemos su longitud, 3 centímetros. Lo mismo podemos hacer en el caso de este segmento. Noten que estamos en presencia de un triángulo rectángulo y ya conocemos la longitud de sus catetos. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, y aquí se lo coloco en el lado derecho, podemos determinar su hipotenusa. Y ahí tenemos la longitud de uno de los lados. El mismo análisis vamos a estar realizando con los demás segmentos, con los demás lados de esta figura. Aquí se los muestro. Y por supuesto, evidentemente, los cuatro lados son iguales, por lo tanto, estamos en presencia de un rombo. Les voy a dar un breve tiempo, ¿no?, para que copien esta idea y después continuamos. Bien, espero que esta idea, ¿no?, de resolución, de demostración, ¿no?, de que este paralelogramo es un rombo, le haya resultado interesante. Importante recalcar que si bien, bueno, no le dimos mucho tiempo a la diapositiva anterior, la idea de la demostración, ¿no?, de que estas diagonales eran perpendiculares. Con esta demostración, de manera analítica, recuerden, las pendientes son opuestas y recíprocas, puedo demostrar que es un rombo. Y además, determinando la distancia de dos de sus lados consecutivos, por supuesto, ya podemos también demostrar que estamos en presencia de un rombo. Recordar las fórmulas que hemos utilizado anteriormente, ustedes las dominan, y vamos a continuar ahora
con otro ejercicio que apareció en un examen de ingreso para recordar otros conceptos y otras maneras, ¿no?, de llegar a una respuesta satisfactoria cuando nos enfrentamos a resolver un ejercicio de este tipo. Vamos a la diapositiva y vamos a ver un inciso B, ¿sí? Vamos a ver un inciso B de este mismo ejercicio. Dice: la amplitud del ángulo de inclinación de la recta que contiene a la diagonal PR con el semieje X positivo es... Fíjense que este inciso, bueno, pudiera hasta constituir un ejercicio diferente, ¿no? Bien, ya sabemos que es un rombo. Sin embargo, para resolver este inciso, este dato no es tan relevante. Vamos a copiar, les doy unos breves segundos para que copien este inciso. Bien, noten que nos están hablando, ¿no? Nos están cuestionando que la amplitud, ¿cuál es la amplitud del ángulo de inclinación de la recta que contiene a la diagonal PR con el semieje X positivo? Importante, por supuesto, representar esta situación, ¿no? Y vamos a ilustrarlo en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí estamos aprovechando la propia diapositiva, ¿sí? Disculpe. Bien, dibujamos la diagonal PR, como nos dicen, y vamos a trazar la recta que contiene a esta diagonal. Y vamos a ver el ángulo que nos están cuestionando, cuál es su amplitud. Ahí lo vemos. Vamos a ver varias vías por las que podemos resolver este ejercicio y aquí se los voy a mostrar. Miren, conocemos que el punto P tiene coordenada 1,1 y que el punto R tiene coordenada 5,5. Es evidente que la abscisa y la ordenada son iguales. En este caso, podemos llegar a la conclusión que la recta que contiene a esta diagonal es la función idéntica, es decir, la recta y igual a x. Y esto decide para resolver este ejercicio de una manera bien sencilla, ¿ok? Por supuesto que el ángulo es 45 grados. Recuerden que la recta y igual a x es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Y por supuesto que los cuadrantes, ¿no?, el eje X con el eje Y forman un ángulo de 90 grados. Recuerden, sistema de coordenadas rectangulares. Si esta es la bisectriz, por supuesto que este ángulo mide 45 grados. Sería una vía bien sencilla para responder, ¿no?, satisfactoriamente este ejercicio. Sin embargo, también podemos estar analizando que la pendiente es igual a la tangente del ángulo que forma la recta con el semieje positivo X. De ahí que, teniendo ambos puntos, es decir, el punto P y el punto R, podemos determinar la pendiente de esta recta y la pendiente va a ser igual a la tangente. Y bueno, nos preguntamos qué ángulo su tangente es 1 y sabemos que ese ángulo es 45 grados. Es otra idea analítica, ¿no? Desde una perspectiva, ¿no?, un análisis analítico, valga la redundancia, que podemos utilizar también para corroborar nuestros resultados. Sin embargo, la primera vía creo que es bien interesante y bien sencilla. Les doy un breve tiempo para que copien esta idea y después continuamos. Bien, espero que hayan tomado estas ideas interesantísimas, ¿no? La primera, que tiene que ver con deducir por las coordenadas de estos puntos que esta recta que contiene a la diagonal es la bisectriz del primer y tercer cuadrante. Entonces ahora vamos a pasar a otro ejercicio, ¿sí? Y vamos a la siguiente diapositiva y les muestro el ejercicio que también apareció en el examen
de ingreso, la segunda convocatoria del 2017. Y aquí se los dejo. Un breve tiempo para que lo copien y después lo comentamos. Bien, en el ejercicio, como pueden ver, nos dan los vértices, las coordenadas de los vértices de un triángulo y lo que nos cuestionan, por supuesto debemos completar el espacio en blanco, es lo siguiente. Dice, el punto de intersección del lado AB con la mediana relativa a este lado tiene como coordenadas y podemos ver en este caso que es muy importante tener claro conocimiento de la geometría plana como las rectas notables. Nos están hablando de la mediana, es decir, del punto de intersección de un lado del triángulo con la mediana relativa a este lado. Ahí debe quedar claro qué es la mediana, ¿ok? Y vamos a la diapositiva para analizar cómo resolver este ejercicio. Por supuesto que lo primero es representar en el sistema de coordenadas los puntos que nos dan. Y en este caso, recordar que la idea también es representar la mediana al lado AB. Importante, está claro que la mediana es el segmento que va del vértice opuesto y cae en el punto centro del lado. Por supuesto que se opone a este vértice. Está claro, es una de las rectas notables que debemos dominar. De aquí podemos deducir que se debe determinar, ¿no?, las coordenadas de este punto y es lo que nos están cuestionando. El punto le vamos a llamar punto D y fíjense que si hacemos un esbozo del gráfico de manera correcta, cuando digo del gráfico me refiero de la figura, ¿no?, y de los puntos que nos dan, de manera correcta, podemos llegar a una respuesta sencillamente proyectando este punto sobre los ejes. Y ahí lo podemos ver que las coordenadas serían 4, punto y coma 1. Y sí, esto puede ser una vía para dar una respuesta en el examen. Recuerden que lo que vale es el resultado, es completar el espacio en blanco de manera correcta, no el procedimiento que uses. Y si llegas a realizar una representación correcta, con rigor, con tu segmento, con tu cartabón, con tu regla, entonces puedes llegar a este resultado. Sin embargo, para tener una mayor certeza, podemos estar abordando de manera analítica con lo que conocemos. Y evidentemente debemos aplicar la idea de punto medio, ¿sí? Porque la mediana cae en el punto medio y D es el punto medio de AB. Tenemos las coordenadas de A, tenemos las coordenadas de B. Recordamos la fórmula para determinar el punto medio. Recuerden, semisuma de las primeras componentes sería la coordenada X de este punto medio y semisuma de las segundas componentes de estos puntos sería la coordenada Y de este punto medio. Sustituimos y el resultado, por supuesto, que es el mismo que habíamos obtenido anteriormente con el análisis del esbozo que habíamos hecho, ¿no?, la modelación que habíamos hecho de la situación. Les doy un breve tiempo para que copien estas ideas que son bien sencillas. Bien, bueno, espero que hayan tenido tiempo para copiar estas ideas. Recuerden determinar el punto medio y a través de una representación correcta de la situación que nos dan, es decir, de los puntos de la figura, también proyectando este punto podemos hallar las coordenadas. Vamos entonces a ver un segundo inciso de este ejercicio y se los muestro. Aquí está. La recta que pasa por el vértice C y es paralela al eje de las abscisas tiene como ecuación, fíjense, vamos a copiar esta idea, no vamos a dar tiempo sencillamente porque vamos a desarrollar
la respuesta de este ejercicio en esta propia diapositiva, insisto, es decir, reitero, la recta que pasa por el vértice C y es paralela al eje de las abscisas, tiene como ecuación, y eso es lo que debemos buscar, ¿no?, la ecuación de esta recta. Vamos entonces a representar la situación. Yo creo que ya han tomado la idea y aquí se los muestro. Primero nos centramos en el vértice C. Trazamos la recta que pasa por C, que es paralela al eje de las abscisas, es decir, al eje X. Y por supuesto debemos recordar que en este caso la pendiente va a ser igual a 0. Esto es un aspecto bien importante. Cuando tenemos rectas paralelas al eje de las X, su pendiente es 0. Eso debemos dominarlo. Y la ecuación de esta recta, por supuesto, va a ser y igual, y aquí se los muestro, a el valor donde esta recta corta al eje de ordenada, al eje de las Y. Ahí se los estoy mostrando en el eje y ahí tenemos la ecuación. Esto pudiera ser una respuesta correcta de este ejercicio, aunque también podemos escribir la ecuación cartesiana de la recta. Y quiero, bueno, reforzar esta idea, recordar que cuando la recta corta al eje de las X, cuando la recta es paralela al eje de las X, va a tener la ecuación de la forma y igual a n. A este tipo de ecuación, ¿no?, o de función, porque podemos también enmarcarlo, y miren la importancia y la relación que se establece en este caso, ¿no?, en la geometría analítica, con tantos aspectos de la geometría plana, el caso del tema función también, tenemos una función constante, es la forma que tiene, que en este caso por supuesto que n es igual a 5, es el valor donde corta el eje de las Y, y podemos expresar la ecuación de estas dos maneras diferentes, ¿no? Es decir, la respuesta correcta podría ser y igual a 5 o y menos 5 igual a 0. Vamos a tomar estas ideas y después continuamos. Bien, vamos a continuar entonces. Espero que haya quedado claro. Recuerden, rectas paralelas al eje de las X, la pendiente va a ser igual a 0. Y bueno, la ecuación y igual a n, el valor donde corta el eje de las Y. Vamos entonces a ver un inciso C. Dice lo siguiente: la recta que pasa por el vértice B y es perpendicular al eje de las abscisas tiene como ecuación, y ahora vemos, pudiéramos decir lo contrario, ¿no? Es una recta que va a ser perpendicular al eje de las X. En este punto es súper importante tener claro si en el caso anterior, cuando era paralela al eje de las X, la pendiente era igual a 0, en este caso, aquí vamos a representar el punto y la recta, ahí se los muestro. En este caso, la pendiente no va a estar definida. ¿Por qué sucede esto? Bueno, si realizamos un análisis rápido, y no se los voy a mostrar, sino que se los voy a explicar, del punto B y el punto donde esta recta corta el eje de las X, resulta que ambos tienen el mismo valor de abscisa, es decir, la misma X, la primera componente coincide. De ahí que cuando vayamos a hallar la pendiente de esta recta, es evidente que en el denominador vamos a tener la sustracción de dos valores iguales, lo que hace que el denominador sea 0, de ahí que se indefine la pendiente. Y esto a veces le trae problemas a los estudiantes. ¿Por qué? Porque el estudiante se aferra a determinar la pendiente de la recta y cuando se encuentra que no la puede determinar, sencillamente no llega a emitir una respuesta correcta a la ecuación que nos están pidiendo. Recordemos que las rectas de esta forma van a tener una ecuación. Si en el caso que era paralela al eje de las X era y igual al valor donde se cortaba, donde la recta cortaba al eje de las Y, en el caso que la recta sea perpendicular al eje de las X, va a ser la ecuación X igual al valor donde ella corta al eje de las X, como se lo he mostrado aquí en la figura, y esto puede ser una respuesta satisfactoria con este sencillo análisis. Solo quiero recordar que de manera general este tipo de recta va a tener una ecuación de la forma X igual K, siendo por supuesto K igual al valor donde ella corta al eje de las X. Importante, recuerden que no es una función.
Sin embargo, estamos en geometría analítica, en general en matemática, ¿no? No necesariamente en geometría analítica, por ser la idea. Sin embargo, lo que nos piden es la ecuación de la recta. Recuerden, no es la condición de que si es una función o no lo es, solo quiero recordar que en este caso no es una función. Recordemos cuando expresábamos la ecuación del eje de simetría de una función cuadrática. Siempre era una recta de la forma x igual a la x del vértice, y esto nos guiaba para representar la función cuadrática. Esto es importante. Entonces, bueno, por supuesto en este caso k es igual a 6 y tenemos la ecuación que podemos escribirla de esta forma. Le doy un breve tiempo para que copien estas ideas. Bien, como conclusión de este ejercicio, ¿no?, que hemos realizado, resulta que es importante tener claro la idea de las rectas notables, este elemento de la geometría plana que debemos dominar, porque si no, no podemos resolver este ejercicio. Y además también la idea de las rectas que son paralelas al eje de las X, su pendiente 0, y las rectas que son perpendiculares al eje de las X, su pendiente está indefinida. Esto debe quedar claro. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio. Vamos a la diapositiva. Y aquí se los muestro. Es el ejercicio 1.3 de la tercera convocatoria del 2017. Por supuesto, también la misma idea de completar los espacios en blanco. Y en este caso nos están dando, ¿no?, la siguiente información: una ecuación de la recta que pasa por el punto A y tiene un ángulo de inclinación de 45 grados con el eje de las abscisas. Y debemos buscar la ecuación de esta recta. Le doy un breve tiempo para que copien esta idea. Bien, vamos a pasar ahora a analizar, ¿no?, la resolución de este ejercicio. Recordemos la importancia de la representación de toda la situación en el sistema de coordenadas, y aquí se los traigo. Aquí tenemos el punto A, ¿no?, 0.4. Noten que es un punto donde la recta, por supuesto, va a cortar al eje de ordenadas, y también la idea de que tiene un ángulo de 45 grados. Es decir, forma esta recta un ángulo de 45 grados con la parte positiva del semieje X, ¿ok? Fíjense, hay un detalle en este ejercicio. Cuando hacemos este esbozo, no tenemos la precisión inicialmente de por dónde esta recta corta al eje de las X. Sin embargo, es un inicio, ¿no?, de esta modelación para comenzar a trabajar. Vamos entonces a analizar cómo podemos buscar la ecuación de esta recta. Hay un detalle importante. Debemos tener la pendiente, por supuesto. Noten que tenemos el punto A. Si tuviéramos la pendiente, analíticamente sabemos que con un punto y la pendiente podemos buscar la ecuación de esta recta. Sin embargo, hay una vía más sencilla aún. Noten esto. Es una recta, por supuesto, es una función lineal. La pendiente, bueno, evidentemente, si forma un ángulo de 45 grados, la pendiente es igual a la tangente de este ángulo y ya tenemos la pendiente. Teniendo la pendiente y un punto, miren la vía que les voy a exponer en este caso. Repito, estamos en presencia de una recta, también pudiéramos decir de una función lineal, y la forma explícita, ¿no?, de la ecuación de una función lineal es esta. Recordemos, y igual a mx más n. Y la pregunta es, ¿tenemos m? ¿Tenemos la pendiente? Si la tenemos, es 1. ¿Tenemos n? Debemos recordar que n es el intercepto con el eje de ordenadas.
y de hecho lo tenemos, es el valor 4, es la y de ese punto donde el gráfico de esta función lineal corta al eje de ordenadas. Y aquí se los pongo. Teniendo estos dos valores, miren qué sencillo, ya puedo llegar a la ecuación de esta recta que me están pidiendo. Y sencillamente hasta aquí ya está respondido el ejercicio de una manera correcta. Sin embargo, también les voy a mostrar la parte analítica, ¿sí? La idea de que si tenemos la pendiente y tenemos un punto, podemos determinar la ecuación de la recta, como hemos aprendido cuando estudiamos este contenido, ¿no?, de geometría analítica. Y aquí se los dejo. Recuerden que debemos tomar la propia fórmula para determinar la pendiente, sustituir la pendiente, sustituir los valores, es decir, la ordenada y la abscisa del punto que tenemos. El signo menos que tenemos aquí, recuerden que es de la propia fórmula de la pendiente, y y x no colocamos y1 ni x1 porque estamos hablando de valores genéricos que nos van a permitir determinar la ecuación cuando multipliquemos cruzados y obtengamos finalmente la ecuación cartesiana de esta recta. Espero que estas ideas, ¿no?, hayan sido interesantes, en especial la primera. Les doy un breve tiempo para que copien. Bien, ahora vamos a estar analizando en la siguiente diapositiva un segundo inciso de este ejercicio y vamos a ver qué interesante, ¿no? Y aquí se los muestro. Vamos a la diapositiva. Bueno, retomamos el enunciado y aquí tenemos el inciso, que es lo más importante. Concéntrense, ¿no?, en copiar esta idea. Ahora, es decir, el área de un triángulo limitado por la recta anterior y los ejes de coordenadas es de... Y debemos completar, ¿no?, con las unidades cuadradas que resulte de calcular esta área. Repito, el área de un triángulo limitado por la recta anterior y los ejes de coordenadas. Ahí podemos irlo copiando mientras estoy comentando, no vamos a dar tiempo en este caso, solo reflexionar que por supuesto debemos retomar la construcción que hacíamos anteriormente, esta representación, esta modelación que hacíamos, ¿no?, de la situación, es decir, del punto que nos daban de la recta. Debemos retomarlo para resolver este ejercicio y ubicarnos en el área de qué figura, de qué triángulo, ¿no?, nos están cuestionando. Vamos a ver, vamos a la siguiente diapositiva y aquí se los muestro. Importantísimo, el triángulo es rectángulo y tiene un ángulo agudo de 45 grados, eso es un dato que el ejercicio nos daba. Por supuesto que es rectángulo, recuerden que los ejes coordenados se cortan perpendicularmente. En ese caso, fíjense que teniendo el punto A y sus coordenadas, podemos deducir que este cateto que tenemos aquí mide 4 centímetros, ¿sí? La distancia, por supuesto, ¿no?, de 0 a 4 es 4 centímetros y tenemos ya la longitud de este cateto. Importante para determinar el área del triángulo que nos están cuestionando, el triángulo AOB. ¿Por qué puedo afirmar que el otro cateto mide 4 centímetros? Recuerden que si tenemos un triángulo rectángulo y uno de sus ángulos mide 45 grados, por supuesto que el otro ángulo agudo, cuando digo uno de sus ángulos agudos, ¿ok? El otro ángulo agudo también va a medir 45 y estamos en presencia de un triángulo isósceles. De ahí que los dos catetos van a ser iguales. Entonces, podemos proceder, aquí representamos, ¿no?, sombreamos el área que debemos determinar y recordar la fórmula para calcular el área de un triángulo, base por altura entre 2. Y en el caso de un triángulo rectángulo, la base y la altura pueden ser cualquiera de los dos catetos. ¿Está claro? Si tomamos como base OB, por supuesto que su altura es OA. ¿Está bien? O bueno, BO y AO, como he colocado. Sustituimos, calculamos y hemos determinado el área. Solo hablarles de otra idea de solución. A un estudiante se le puede ocurrir también la idea de completar el cuadrado. Fíjense que si completamos este paralelogramo, por supuesto que es un cuadrado, sus ángulos interiores son rectos, los 4 lados son iguales
y el área de ese triángulo va a ser la mitad del área del cuadrado y lo puedo plantear de esa manera. Por supuesto que finalmente el área va a tener el mismo valor. Es otra idea. Les doy un breve tiempo para que copien estas ideas de solución del ejercicio. Bien, espero que haya sido, ¿no?, de gran utilidad las vías de solución. Recuerden que cuando resolvemos ejercicios podemos ir acumulando experiencia, ¿no? Y en la prueba podemos entonces, por analogía, resolver algunos de los que coloquen en la prueba, algunos ejercicios los que coloquen en la prueba. Importante el vínculo que permite la geometría analítica, ¿no?, entre el álgebra y la geometría. Fíjense cómo el primer inciso, aplicando el conocimiento que teníamos sobre la ecuación de una recta, fue una vía bien sencilla, ¿no?, para hacerlo. Y en este último inciso, la idea del análisis de que este triángulo es un triángulo isósceles, ¿no?, que tiene sus catetos iguales, nos permitió determinar el área. Ahora vamos a continuar con otro ejercicio que apareció en otro examen de ingresos para estar analizando otros elementos. Vamos allá. Y aquí se los muestro, la segunda convocatoria del año 2018. Disculpen, ahí está. Bien, ejercicio 1, ahí lo tienen. Recuerden, siempre aparece en la pregunta 1, generalmente aparece en la pregunta 1, no es una pregunta de desarrollo. En este caso nos dan 3 puntos del plano y nos cuestionan qué es el valor que debe tomar X, porque fíjense que el punto C, la coordenada X, sencillamente no nos las dan y es lo que nos están cuestionando. Dice, el valor que debe tomar X para que el punto B sea el punto medio de AC es... Le doy un breve tiempo para que lo copie. Bien, espero que hayan tenido tiempo para copiar. Recuerden, importante ahí los 3 puntos que nos dan. Y la idea es que debemos determinar la coordenada X de este punto C para que B sea el punto medio. Vamos entonces a ver la idea de solución de este ejercicio. Miren, inicialmente, aquí retomamos los puntos. Debemos representar, ¿no?, los puntos que nos dan en el ejercicio. Por supuesto que el punto C, en un primer momento, no podemos representarlo. No tenemos la coordenada X, pero tenemos el punto A y el punto B. Importante, B es punto medio de AC. Esto significa que A, B y C son puntos alineados. De ahí que si trazo la recta que pasa por A y B, el punto C va a estar encima de esta recta. Y aquí se los muestro de manera discontinua. Y bueno, si C está encima de esta recta, lo que sí sabemos de C es que su ordenada es 8. Por lo tanto, podemos hacer la siguiente representación y esto nos permite ya representar el punto C. Porque la ordenada la conozco, repito, y además conozco que va a estar encima de esta recta, puesto que los puntos son puntos alineados. Ahora bien, miren qué sencillo, con una representación clara, ¿no?, y exacta de estos puntos en el sistema de coordenadas, con un cartabón o regla, podemos proyectar este punto y podemos determinar la X de este punto, la abscisa de este punto, que es el valor que nos están pidiendo. De ahí que ya en este punto del ejercicio podemos dar una respuesta. X es igual a 2. Sin embargo, podemos hacer un análisis, ¿no?, en este caso, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido de geometría analítica y sabiendo que B es el punto medio. Retomamos la fórmula de punto medio, ya la hemos trabajado varias veces en la clase. Miren lo que podemos hacer. Tenemos claro que la ordenada del punto B es 5, ¿sí? Pero la abscisa
es 4. Sin embargo, cuando utilizo las coordenadas de A y C, que son los puntos extremos de este segmento, para hallar este punto medio, resulta que, por supuesto, que no tengo X, que es la abscisa del punto C, y miren lo que obtengo. Hago la sustitución completa para comprobar y para que vean que ciertamente la ordenada del punto medio es 5, ahí lo tenemos. Sin embargo, la abscisa del punto medio sabemos que es 4, por lo tanto podemos utilizar este detalle para procurar, y ahí se los muestro, se los repito, para procurar el valor de X. 6 más X, esta expresión algebraica que tenemos aquí, sobre 2, va a ser igual a 4 porque es la abscisa de este punto medio. Despejando, obtenemos que X es igual a 2. Fíjense cómo coincide el análisis que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Con el esbozo, es decir, con la modelación de esta situación, de estos puntos. Habíamos obtenido que era 2 y ahora analíticamente también obtenemos que es 2. Le doy un breve tiempo para que lo copie. Bien, continuamos. Espero que hayan tenido tiempo para tomar estas ideas. Y ahora vamos a ver la segunda convocatoria del 2019, el ejercicio 1.3. Y dice lo siguiente: completa los espacios en blanco. Los puntos nos dan 4 puntos. Tomados en ese orden son los vértices de un cuadrado. El centro de la circunferencia circunscrita al cuadrado ABCD tiene coordenadas, y esto debemos completarlo, y la longitud de su radio es, y ahí se los muestro. Le doy un breve tiempo para que lo copie. Ok, habiendo copiado el ejercicio, entonces vamos a ver la idea de resolución. Retomamos los 4 puntos, recuerden que debemos representarlos, aquí están, de la manera más precisa posible. Y entonces ahora unimos estos puntos y tenemos el cuadrado del que nos habla. Por supuesto que nos están hablando del centro de la circunferencia circunscrita al cuadrado. Las coordenadas de este punto debemos determinar. Vamos a ver que la circunferencia circunscrita, ¿no?, va a pasar por todos los vértices de este cuadrado, eso debe quedar claro. Y ahora viene la idea geométrica, es decir, el conocimiento geométrico que nos permite resolver este ejercicio. Recordar que las diagonales del cuadrado se cortan en un punto, el cual va a ser el centro de la circunferencia circunscrita. Esto es importante para la resolución de este ejercicio. Por lo tanto, entonces podemos sencillamente proyectar. Fíjense que ya a esta altura del ejercicio no es tan importante la idea de tener representada la circunferencia, pero sí la idea de dónde se cortan las diagonales, proyectar, y obtenemos que las coordenadas de este punto va a ser 2,4. Repito, en el examen no nos exigen en este tipo de preguntas el desarrollo, digo analítico en este caso, aunque se los voy a mostrar. Sencillamente representando de manera correcta toda la situación, es decir, los puntos, el cuadrado y sus diagonales, podemos proyectar el punto y determinar sus coordenadas. Sin embargo, siempre recomiendo, en el orden personal, me gusta comprobar, analizando
realizando, ¿no?, un análisis analítico, ¿no?, valga la redundancia, con todos los elementos que conocemos de geometría analítica. Y aquí se los muestro. Si tenemos estos dos puntos, podemos determinar el punto medio de esta diagonal del cuadrado, o pudiéramos decir también diámetro de la circunferencia, con la fórmula de punto medio que ya hemos visto aquí. Aquí se los dejo. Quiero resaltar algo: en este punto no debemos determinar, no es necesario determinar el punto medio de ambas diagonales. Con solo determinar el punto medio de una es suficiente. Les doy un breve tiempo, unos segundos, para que copien esta idea. Bien, ahora vamos a estar analizando el inciso B, ¿no?, de este ejercicio. No hemos concluido, aunque ya vimos que es 2,4, lo vamos a ver por la idea del punto medio. Aquí se los muestro, el punto O, ¿no?, que es el punto medio, 2,4, y vamos a ver entonces ahora esta idea. La longitud de su radio es, que es como, viene a ser como otro inciso, ¿no?, de este ejercicio. Representamos un radio, vamos a escoger el radio OA, y vamos a ver la idea de cómo buscar, ¿no?, la longitud. Bueno, evidentemente, si en la diapo anterior habíamos determinado las coordenadas de este punto O y tenemos las coordenadas del punto A, podemos determinar por la fórmula de distancia, ¿no?, entre puntos, cuál es la longitud de este radio. Aquí se los dejo, es un procedimiento bien sencillo y el resultado es raíz de 10 unidades. Un brevísimo tiempo para que copien esta idea. Bien, espero que hayan entendido, ¿no?, la idea, bien sencillo. Tenemos las coordenadas de estos dos puntos, por supuesto podemos hallar la longitud de este radio. Ahora quiero mostrarles otra vía, y fíjense cómo he dibujado el cuadrado y la circunferencia de manera un poco, pudiéramos decir, un poco opaca, ¿no?, porque quiero centrarme en el radio. Y miren el análisis que podemos hacer, como el que habíamos hecho en el ejercicio 1, un análisis geométrico, aplicando los conocimientos que tenemos de geometría plana, y noten que podemos construir también el triángulo rectángulo que se forma y determinar, por supuesto, las longitudes de estos catetos. Coincidentemente es igual que el primer ejercicio, y por Pitágoras, que aquí les voy a mostrar, ¿no?, la relación, podemos determinar la hipotenusa de este triángulo rectángulo. De ahí que ya tenemos la longitud, y fíjense cómo coincide con lo que habíamos hecho en la diapo anterior. Tenemos la longitud de este radio. ¿Ok? Bien. Tomen esta idea, es una idea bien parecida al ejercicio que hacíamos, al primer ejercicio. Podemos dibujar, ¿no?, el triángulo rectángulo. No tenemos mucho tiempo, espero que hayan entendido esta idea. Y vamos entonces a orientar el estudio independiente, que como siempre van a ser ejercicios que les recomiendo de los exámenes de ingreso. Y vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Aquí se los muestro. Es muy raro, es decir, muy sencillo. Fíjense, es resolver, ¿no?, estos ejercicios. Recuerden que el ejercicio, como el tipo que estamos resolviendo, aparece en el ejercicio 1 de los exámenes de ingreso, generalmente en el inciso 1.3 o 1.31, 1.32, ahí lo vamos a ver, y ahí les muestro los exámenes que pueden tomar como referencia para ejercitar. Les doy un breve tiempo para que lo copien.
Bien, por último, quiero recordar, ¿no? Recuerden que en el compendio de exámenes de ingreso podemos encontrar, ¿no? En Cubeduca podemos encontrar estos exámenes. Y por último quiero recomendarles que pueden entrar a la página institucional del Ministerio de Educación para descargar los videos que se están grabando, todas las teleclases, también a nuestro canal de YouTube, TV Educativa, Minet Cuba, y también podemos utilizar la aplicación Mi Clase TV, además de Cubeduca, por supuesto, con el repasador virtual. Recuerden que muchas de estas alternativas, de hecho, todas estas alternativas, excepto el canal de YouTube, podemos acceder de manera gratuita, solo con los datos móviles, con la APN configurada Nauta, los datos móviles. Por supuesto, si tenemos datos móviles, es decir, un paquete de datos, va a estar sobre el paquete, pero si no lo tenemos, podemos acceder y descargar estos videos. Bien, sin tiempo para más, nos estamos despidiendo. Espero que haya sido productivo el encuentro del día de hoy. Decirles, invitarlos a la próxima clase, donde vamos a estar analizando aplicaciones de las funciones, y continuamos sobre esta pregunta 1 que sí, aporta 20 puntos en la prueba, pero evalúa muchos conceptos de la matemática, y esto es lo que vamos a estar viendo en la siguiente clase. Hasta entonces, nos vemos.